Bienvenidos a todos. Vamos a ir al mensaje de las Escrituras. Les invito a ir en sus Biblias a la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas. ¿Se escucha bien? Hemos estado viendo como tema estas últimas 3 semanas anteriores, vimos creyentes maduros en la fe. Eso es lo que hemos estado viendo. Vimos cómo en estos pasajes del versículo 1 al 10 del capítulo 6 de Gálatas se reproduce de manera práctica la espiritualidad que debemos tener. De esa manera se reproduce. Muchos decimos ser creyentes maduros, muchos decimos ser creyentes espirituales. Bueno, Gálatas 6, del 1 al 10, te muestra si verdaderamente eres un creyente espiritual o maduro en la fe. Pero hoy veremos, para finalizar, hoy estaremos llegando al fin de esta epístola tan maravillosa que nos ha confrontado, por lo menos a mí, me ha confrontado espiritualmente y me ha transformado por medio de su mensaje a lo largo de toda esta serie. Y espero que de igual manera haya sido de gran bendición, de gran crecimiento para tu vida, toda esta serie positiva de la carta a los Gálatas. Y hoy vamos a estar viendo desde el versículo 11 hasta el versículo 18, finalizando con ella. Nuestro título en esta mañana es Las marcas del creyente. Las marcas del creyente. Y nuestro tema a tratar es la cruz es nuestra gloria. Título: las marcas del creyente. Tema: la cruz es nuestra gloria. Eso es lo que veremos. Leamos allí Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla de vivir a la luz de la gloria de la cruz, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amado Señor, te ruego por favor que me guíes a través de tu palabra a predicar adecuadamente las Escrituras, Señor. Te pido que tú hables a tu pueblo, te pido que tú salves en esta mañana a quienes, Señor, están entre nosotros y están camino a la condenación eterna. Oh bendito Dios, que la luz del Evangelio, que la gloria de la cruz pueda ser parte también de ellos, que ellos lleven en su vida la marca de la cruz de Cristo. Bendícenos, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Título: las marcas del creyente. Tema: la cruz es nuestra gloria. Pablo cerró el tema de la espiritualidad
como veníamos viendo anteriormente, diciendo que debemos hacer el bien a todos los hombres. Pero el hacer el bien a todos es solamente y únicamente a través del Evangelio, de la gracia de Dios y el vivir controlado por el Espíritu Santo en sus vidas. Cuando nosotros vivimos sujetos al Espíritu, entonces se producen en nosotros los frutos del Espíritu. Vamos a servir a los hermanos, vamos a ayudar a los hermanos, vamos a hacer el bien a todas las personas. Pero solo cuando el poder del Evangelio está operando en nuestras vidas. Pablo enseñaba eso en esta carta a los Gálatas. Pero Pablo también nos aclaró en esta carta, a lo largo que la hemos estado viendo, que un cristiano que vive por la fe en Jesús es diferente a un legalista. Hay una diferencia entre un cristiano que vive por la fe y solo por la fe en el Señor y descansa en la fe y en la obra que Jesús ha hecho, a una persona legalista que descansa en todas sus obras meritorias, en todo lo que hace como si fuese algo que le ayuda a estar en una mejor posición delante del Señor. Pablo decía, cuanto más maduro te vuelves como cristiano, cuanto más espiritual te vuelves, menos digno te sientes de ser un hijo de Dios. Cuanto más te acercas a la cruz, menos digno te sientes de estar cerca de Él. Cuanto más nos acercamos a la verdadera belleza que hay en la obra de Cristo, más evidente y repulsivo se va haciendo nuestro pecado patente y latente en nuestras vidas. Alguien dijo, cuando barres un pasillo, puede que te sientas bastante bien al ver que el polvo del piso se ha recogido y ya parece estar limpio. Pero en un momento te encuentras con un haz de luz que aparece por la ventana y cuando miras por ese haz de luz ves que el aire está lleno de polvo todavía. Así nosotros, que somos de Cristo, estamos destinados a vivir con una mezcla de alegría juntamente con tristeza. Si caminamos a la luz de aquel que está en luz, realmente nosotros somos transformados de parte en parte, en gloria, como es Cristo en su semejanza. Pero es precisamente en la luz donde vemos con mayor claridad el mal que aún hay en nuestras vidas. Cuanto más nos acercamos a Cristo, a la cruz, cuanto más nos acercamos a la luz, no nos sentimos tan dignos de uy, qué santo que soy, estoy caminando tan santo y tan justo como el Señor. Cuanto más nos acercamos a la cruz, es cuando más nos damos cuenta de que todavía hay suciedad, hay partículas de inmundicia en nuestras vidas. Nos alegramos de conocer a Cristo y de experimentar su deslumbrante comunión y su misericordia. Sí, nos gozamos de estar cerca de Él, pero también lamentamos nuestros fracasos al intentar vivir a la manera de Cristo y tropezar continuamente. Así que Pablo les estaba diciendo a los Gálatas que solo hay una manera de poder agradar a Dios o de estar bien delante de Dios, y no es por medio de la perfección de nuestras obras, sino por la fe solamente en la obra de Cristo en aquella cruz. No estamos bien con Dios sobre la base de nuestras obras, de lo que hacemos. Yo me guardo de mentir, yo me guardo de no hacer esto, yo no hago lo mismo que haces, hermano, yo guardo todas estas
nuestra religión y de nuestro intento de guardar la ley. No estamos bien por Dios, por nada que hagamos en nuestra carne, porque aún estamos en un cuerpo imperfecto. Aún estás en ese cuerpo imperfecto y siempre habrá algo de tierra en tu vida hasta que lleguemos a la gloria del Señor y seamos transformados completamente y ya no se halle pecado en nuestra vida. Así que la única manera de estar bien con Dios es creyendo y confiando en la pura gracia de Dios que se encuentra en la obra de Dios. Solamente en eso. Este es el punto central de esta carta de Pablo a los Gálatas. Y así como Pablo comenzó el libro, la carta a los Gálatas, de igual manera cierra. Si ustedes se dan cuenta en la lectura que hicimos, es un cierre y una conclusión a lo que comenzó en el principio, los primeros versículos. Así que el apóstol ha mostrado que el creyente que vive bajo la ley y el que vive bajo la gracia son completamente distintos. Ellos tenían que escoger entre la esclavitud de la ley o la libertad de la fe, vivir en la carne o vivir en el espíritu, vivir para los hombres o vivir para Dios, vivir para la gloria propia o vivir para la gloria del Dios vivo. Por eso Pablo termina esta carta declarando que él, como seguidor de Cristo y no de la ley, seguidor de la fe en Cristo, no se gloría en nada más que solamente en la cruz de su Señor. Lo único que hay en su vida son las marcas de Cristo en él, y en lo único que puede engrandecerse es solamente en la obra preciosa que Cristo hizo por él. No hay nada que Pablo pueda decir, hice cosas que me hagan merecer estar delante de Dios, que me hagan sentir bien al estar en la presencia de Dios, que hagan que Dios diga, bien, la verdad que todo lo que hiciste te hace merecedor de estar en mi presencia. No hay nada de eso. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará, ese la hallará. Cristo dijo, niégate, muere a ti mismo, ríndete, toma tu cruz y ven en pos de mí, ven en pos de la cruz, ven en pos de mi obra redentora a tu favor, para que puedas vivir. Esto significa que la salvación, la identidad y el valor del creyente no depende de ritos, de logros o de apariencias, sino de la obra meritoria y de la obra redentora de Jesús en la cruz a tu favor. Y estas palabras que acabo de mencionar las vas a escuchar vez tras vez tras vez, porque la cruz es la gloria del creyente. Y vamos a hacer énfasis en la obra que Cristo realizó en aquella cruz por nosotros. Hoy veremos las marcas del creyente. La pregunta es, ¿hay marcas en tu vida que te identifican como un seguidor de Cristo? ¿Qué marcas hay en ti que te identifican alrededor de otras personas que tú eres un seguidor de Cristo? ¿Hay algo que muestre, que indique, que haga notorio al mundo a quién perteneces? La cruz debería ser nuestra gloria. ¿En qué te glorías? ¿En las obras de tu carne? ¿Te estás gloriando en tus esfuerzos? ¿En las cosas que estás haciendo? ¿En tu apariencia de piedad? ¿O en lo que Cristo hizo y
y hacen en tu vida. ¿En qué te glorias? En primer lugar, nuestro primer punto. Esta fue la introducción. Primer punto. Pablo les dice, las marcas del creyente no es la circuncisión externa de la carne. En otras palabras, las marcas del creyente no son nuestras supuestas obras externas, públicas, que nosotros pudiéramos hacer. Así que no te identifiques con las obras externas que haces, porque las obras externas no son la marca de Cristo en ti. En primer lugar, versículo 11, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo en mi propia mano. Todos los que quieren agarrar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que ustedes también guarden la ley. Quieren que ustedes también hagan las mismas prácticas. Así que nuestro primer punto, Pablo remarca que las marcas del creyente no son obras externas que pudiéramos hacer, como muestran aquí de los legalistas. Eso es lo que Pablo va a remarcar. Y para explicar esto, en primer lugar, él intenta resaltar una verdad a estos cristianos. El versículo 11, como acabamos de leer, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. La costumbre de Pablo, y no solamente de Pablo, sino de aquella época en el mundo antiguo, era dictar sus cartas a un secretario, a un escribiente, y por lo general él escribía la última parte, la parte final de la carta, tanto para hacerla auténtica, para que la carta sea real, como para darle un toque personal, donde él saluda y hace parte con los hermanos a los cuales él se dirige, como lo vemos en Corinto, lo vemos en la carta a los colosenses, a los tesalonicenses, etc. Recordemos que es importante en la firma de aquel que escribía la carta, porque en aquellos días había muchos que falsificaban la verdadera carta de los apóstoles. Entonces circulaban cartas que ellos no habían escrito como si la hubiesen escrito ellos. Por eso es que firmaban al final. Sin embargo, cuando Pablo escribió a los Gálatas, Pablo estaba enojado. ¿Se acuerdan los primeros mensajes? Pablo estaba enojado, había oído que se estaba mezclando el evangelio con la ley, con las obras de la ley. Y cuando eso sucede, entonces el evangelio de la gracia queda completamente destruido. No podemos mezclar el evangelio, la obra a través de la fe en la cruz, añadiéndole obras de la ley. No podemos hacer eso. Entonces, Pablo, no pudiendo esperar más a causa de lo que sucedía con los hermanos de Galacia, entonces él se sentó y escribió esta carta. Muchos especulan que esta letra grande con la que Pablo escribió, mirad con cuán grandes letras os escribo, especulan que era porque tenía problemas de vista y no podía leer ni escribir letras muy pequeñas, porque tenía problemas en su visión. Pero, aunque creo que en parte sí es así, no creo que en esta parte, no creo que en esta porción de las Escrituras, por el contexto y el lugar en el que está puesto, sea simplemente por el hecho de que estaba corto de vista que escribía, mirad cuán grandes letras os escribo. No, sino que Pablo estaba queriendo enfatizar algo. ¿No les pasa cuando queremos enfatizar algo? Lo hacemos en mayúscula, lo hacemos en negrita, lo ponemos más grande. Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y está culminando su carta, queriendo decirle, miren, no se pierdan esto. No se pierdan lo
lo que venía diciendo. Así que este versículo es importantísimo, porque sus letras enormes encierran la importancia de su mensaje, algo que estos hermanos debían prestar atención y no debían olvidar. Ahora, ¿qué cosa les estaba resaltando? ¿Qué cosa estos hermanos no debían olvidar? Bueno, les resalta y les descubre las intenciones de los legalistas. Como vimos en el versículo 12, dice: todos los que quieren agradar en la carne, hablando de los legalistas, estos os obligan a que os circuncidáis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Miren lo que les voy a escribir, presten atención, voy a desenmascarar a este tipo de hombres, voy a mostrarles qué es lo que hay en su corazón, cuáles son sus intenciones. Otra versión traduce: quienes intentan obligarte a ser circuncidado o guardar las cosas de la ley, quieren quedar bien ante los demás, quieren aparentar. Así son los legalistas. Otra versión dice: quieren causar una buena impresión en la carne y hueso. Quieren parecer un poquito. La primera impresión que me dio es santo, cómo hablaba, cómo se vestía, cómo se conducía. Dar la impresión de una cierta santidad. Este tipo, este flor, este tiene una comunión con el Señor, desean hacer una buena figura, una buena aparición en la carne, desean parecer bastante importante en la carne frente a las demás personas. Y así como Pablo comenzó la carta a los Gálatas con ímpetu, ¿se acuerdan los primeros mensajes de Gálatas? Con fuerza de Pablo y con pasión, así también Pablo va a terminar su carta. Y la termina con pasión, comienza diciendo: como antes he dicho, dijo Pablo al principio, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio, sea maldito, sea anatema. El evangelio no puede ser pervertido, sea maldito. Y ahora de igual manera Pablo va a terminar diciendo: esto es lo que son estos hombres que están obligando a pervertir el evangelio. Esto es lo que hacen ellos. Ellos lo hacen solamente, como dice, para agradar a su carne. Lo hacen solamente porque no quieren ser perseguidos. Les obligan a guardar cosas, pero ni siquiera ellos mismos las llevan y las guardan. La marca del creyente no es la circuncisión hecha en la carne. No son nuestras obras, no son nuestros méritos de gloria, como ellos dicen. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dejen de buscar marcas en su cuerpo. Dejen de añadir algunas marcas que sean evidentes o notorias a los ojos de las personas. Esas no son las marcas que necesitan. Por lo tanto, Pablo condena los motivos de estos legalistas para enseñar la perversión del evangelio que estaban dando. Pablo declara que estaban motivados por un orgullo religioso, la cobardía y la hipocresía. A ellos no les preocupaba agradar a Dios, a ellos no les preocupaba ganar las almas, que se salvaran, que no se fueran al infierno. A ellos no les importaba nada de ello, a ellos les importaba hacer una apariencia externa frente a las personas. Por eso el versículo 12, primera parte, dice: todos los que quieren agradar en la carne. Esos son los motivos por los cuales Pablo les dice: miren con cuán grandes letras les escribo, presten atención, voy a hacer la conclusión del mensaje que les vengo diciendo. Los legalistas están errados, se han salido del correcto mensaje de Cristo en la cruz. Ellos lo hacen por su carne. Estos legalistas no trabajan
por el bien de la iglesia, ni para la gloria de Dios, sino para su gloria propia. Quieren ser aplaudidos, quieren ser reconocidos, les gusta que la gente venga y les diga, porque aparentan ser espirituales, que les pregunten cosas, que le hablen de la palabra de Dios y que ellos puedan ponerse a un nivel más alto y poder aconsejar y decirle a la gente o decirle que está mal o mirar mal las cosas de los otros. Les gusta ser vistos de esa manera. Fingían estar motivados por la preocupación hacia las personas. Por eso los intentaban someter bajo la ley, pero no era así. Quería que los gálatas se circuncidaran para llevar la sumisión de estos hombres y decir, mira cuántos hombres hay. Lo instruí, lo guié y mirá, ahora se convirtieron, se hicieron la marca, son nuestros seguidores, son nuestros discípulos. Eso es lo que ellos querían hacer, así como David, cuando se glorió y se enalteció a base de los 200 prepucios que consiguió, así también ellos, todos los que se circuncidaban eran sus seguidores. Pero no solo lo hacían para su carne, sino que lo hacían como una defensa, como un escudo también. Dice el versículo 13, el versículo 12, la segunda parte, dice, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Lo hacen para su propia gloria? ¿Lo hacen como una defensa para no sufrir persecución? Si ellos estaban predicando que la salvación era solamente por la obra que Cristo había hecho en la cruz y no por la obra de la ley, entonces ellos también hubiesen sido perseguidos. Hubiesen sido perseguidos por aquellos cristianos que eran todavía legalistas, o hubiesen sido perseguidos por los judaizantes, o hubiesen sido perseguidos también por el pueblo romano, porque saben que los romanos no perseguían a los que estaban circuncidados, pero sí perseguían a los que no estaban circuncidados. Era una forma también de guardarse frente a la persecución. Así que no solo lo hacían para su carne y como defensa para no sufrir persecución a causa de Cristo, sino que para colmo, ni siquiera ellos mismos guardaban la ley. Les obligaban a que guarden la ley, ellos aparentaban guardar la ley, pero ni siquiera ellos la cumplían internamente. Ellos esperaban gloria, evitar persecución, pero eran unos desvergonzados, hipócritas y mentirosos. Solamente una apariencia. Jesús dijo de los fariseos de aquella época en Mateo 23, 4 al 5, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Así son los legalistas. Ponen cargas pesadas sobre las vidas de las otras personas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Y de igual manera, Pablo les destaca la falta de sinceridad, la falta de honestidad de aquellos que proclaman estar viviendo de acuerdo con estos elevadísimos estándares, principios de la ley, porque a la hora de la verdad quebrantan algunos de ellos al no poder cumplirlo. Lo que las personas necesitan no es la ley, lo que las personas necesitan es la gracia y la misericordia de Dios sobre tu vida. Es entender cuán profundo, cuán grande y cuán maravillosa ha sido la obra que Cristo realizó en la cruz por ti y por mí. Eso es lo que hace falta. Lastimosamente hay muchos que piensan de esta forma, aún en nuestros días. Estamos rodeados de legalistas. Piensan de esta forma, sin detenerse a pensar en las contradicciones en las que se enfrentan
al no poder cumplir con las mismas demandas que ellos imponen sobre otros. Así que, mientras Pablo se preocupaba por la obra interior del Espíritu, una marca en el corazón de sus hermanos, la preocupación de los judaizantes eran las marcas externas de las obras de la carne. Eran manifestar algo en su carne. Pero recuerda, la marca del creyente no es la marca externa de las obras que pudiéramos hacer. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti, hermano? Esas son las marcas que llevas y atesoras haciendo alarde delante de las personas que te rodean. Esas son las cosas que manifiestas. La cruz es la marca y la gloria del creyente. Y en nuestro segundo punto, Pablo concluye que la marca del creyente es la cruz de Cristo en su vida. Nuestro primer punto, Pablo demuestra que la marca del creyente no es la obra externa que pudiéramos hacer. No es el guardar la ley, no son nuestras obras. Y le dice, miren con cuán grandes letras les escribo, presten atención, esto es lo que quieren hacer estos hombres, los legalistas, eso es lo que ellos quieren, que ustedes hagan obras, pero eso no es lo que sirve. En segundo lugar, la marca del creyente es la cruz de Cristo en tu vida. Versículo 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Otra versión de este versículo dice, lejos esté de mí la gloria propia. Lejos, aléjate de mí aquella gloria propia, salvo en la cruz de mi Señor. Otra versión dice, en cuanto a mí, que nunca pueda jactarme de nada que no sea solamente en la obra de Jesús. Otra versión dice, en cuanto a mí, nunca presumiré de nada. No voy a presumir de lo que he hecho, de todas mis obras, que no sea de la cruz de mi Señor. Pablo hace una clara comparación con la actitud de aquellos legalistas recién mencionados, quienes se gloriaban y se jactaban en las obras que ellos realizaban, a diferencia de la actitud de Pablo. Dice, yo a diferencia de ellos, yo no me jacto ni me glorío en las cosas que puedo hacer. Si hay algo en lo que yo voy a gloriarme, es en lo que Él realizó por mí. Pablo hace una limpieza, Pablo hace un barrido de todas aquellas obras que Él pudo haber tenido en su vida. Obras buenas, cosas que podrían haberlo enaltecido y decir, mírenme, las cosas que hice. Él hace un barrido de todos aquellos motivos de jactancia y se lanza sobre el único objetivo digno de gloria, la obra de Cristo en aquella cruz. Aunque si lo pensamos, Él tenía muchas cosas de las que gloriarse. Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 8, él dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pablo tenía todas las cosas que él había hecho en su carne
como nada, no sirven de nada, no son nada, soy un miserable, no hay nada que pueda hacer para ganar el cielo, no hay nada que me ayude a estar en una mejor posición de Dios, no hay nada que haga que Dios diga, Pablo, tú eres un buen hombre, no hay nada de lo que haya hecho. Pablo dice, si encuentro algo, lo encuentro solamente en tu mano. Si puedo presumir de un privilegio, de alguna posesión, sentirme orgulloso de algo o regocijarme, sea en Jesús. Para los judaizantes, la cruz era un objeto de vergüenza en aquellos días. Y hoy todavía la cruz sigue siendo un objeto de vergüenza. Pero en aquellos días ellos se avergonzaban de la cruz. Pero para Pablo era un objeto de gloria. Para Pablo su gloria no estaba en su procedencia como judío. Yo soy del pueblo escogido de Dios. Yo soy judío, hebreo de Dios. Para Pablo su gloria no estaba en eso. Su gloria estaba en Cristo. Para las personas que sabían de qué se trataba la crucifixión, la cruz y la gloria simplemente no iban juntas. No podían hablar de gloria y de cruz como algo unido, como algo que va junto. Era imposible, eran opuestos directos porque no había una manera más humillante y más vergonzosa que ser ejecutado a través de la cruz. Así que una persona que moría a través de la cruz era algo humillante y vergonzoso. ¿Cómo podría decir que en la cruz de Cristo tengo gloria? Era vergüenza la cruz. Así que parecía mucho más lógico gloriarse en las obras que uno podía hacer en lugar de la cruz. Un comentarista dijo, la palabra cruz era innombrable para la educada sociedad romana. No era una palabra que se solía mencionar. Incluso cuando alguno era condenado a muerte por la crucifixión, la frase utilizada era una fórmula arcaica que servía como una especie de eufemismo de la mala suerte. Y decían así, albori infelici suspendito, que significaba cuélguenlo del árbol de la maldición. Era algo completamente humillante, algo avergonzante, era algo que no era bueno. Incluso historiadores romanos seculares, incluyendo a Tácito en el siglo I y también a Suetonio en el siglo II, ellos se referían a los cristianos como los seguidores de un criminal crucificado bajo Poncio Pilato. Así es como lo mencionaban. Un criminal crucificado bajo Poncio Pilato. Claramente, según lo que representaba la cruz, en el mundo romano, para ellos la cruz no tenía ninguna gloria. No había gloria allí. Pero, escuchen bien esto, para ellos que no entendían el significado de la cruz, era vergüenza y humillación. Pero para Pablo, en su carta a los Gálatas, él menciona directamente la cruz montones de veces, porque Pablo entendía que la gracia redentora de Dios solo podía hacerse efectiva a través de la fe en la obra que Cristo realizó en aquella cruz del Calvario a su favor. Solamente de esa manera puede hacerse efectivo en mí. El signo de la cruz apunta a la gracia. El signo de la cruz no apunta a la vergüenza, a la humillación, al desnudo. El signo de la cruz, para alguien que entiende
lo que es aquella obra apunta a gracia, a misericordia, al amor de Dios, apunta a la salvación del alma, apunta al perdón, a la nueva vida, a la esperanza, a la herencia eterna, a todas esas cosas. Apunta la cruz. Martín Lutero dijo, la cruz de Cristo recorre toda la Escritura. J.C. Riley dijo, si quitas la cruz de Cristo de la Biblia, entonces es un libro completamente oscuro. Chambers dijo, toda doctrina que no esté incrustada en la cruz de Cristo, entonces es una doctrina perversa y torcida. Así que, ¿qué quería decir Pablo con gloriarse en la cruz? Versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme en mi carne, en mis obras, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pronunció estas palabras, no pensaba en aquel instrumento de madera en el que Cristo fue crucificado. No pensaba en esto, en llevar esta cruz. No pensaba en el instrumento de madera, no pensaba en la cruz de un campanario, no pensaba en la cruz de una iglesia, no pensaba en la cruz que muchos llevan colgando con cadenita en su cuello, como si fuese un amuleto de la suerte. La marca del cristiano. ¡Pah! ¡Patraña! ¡Mentira! ¡Esa no es una marca! Pablo no pensaba en esa cruz. Pablo no estaba pensando en la cruz con algunos que se tatúan la cruz y se tatúan a Cristo en los brazos o en cualquier parte del cuerpo. Cuando escribió sobre gloriarse en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Pablo pensaba en todo lo que implica la crucifixión del bendito Salvador. Yo me glorío, mi gloria está en aquella obra, en todo lo que significó, en todo lo que es, en todo lo que hace en mi vida. Pensaba en la justificación, pensaba en la santificación, pensaba en la redención gratuita que obtenemos mediante el sacrificio expiatorio de Jesucristo a nuestro favor, ganándonos el derecho de poder ser participantes de todas sus glorias eternas. Si tú tienes algo, es solo por la gracia de Dios. Si tú has vencido algo, es solo por la gracia de Dios. Si tú puedes hacer algo, es solo por la gracia de Dios. Si tú llegas al cielo, es solo por la gracia de Dios. Solo la cruz de Cristo. Oh, que nunca perdamos de vista que nuestra victoria en el Señor ha llegado. Tu victoria en el Señor ha llegado a través de la tragedia de la cruz. Nunca lo pierdas de vista, mi hermano. El rechazo de la cruz significa tragedia eterna. Si tú rechazas la cruz de Cristo como algo vergonzoso, como algo que no es digno de seguir, entonces te espera una tragedia eterna, la eterna separación de Dios por toda la eternidad. Pero si tú aceptas la cruz de Cristo, entonces aceptas la victoria eterna que Cristo ha ganado y quiere darte también a ti. Hermanos, la cruz es nuestra gloria, no nuestras obras. La cruz. Entre Pablo y el mundo había una cruz. Y esta debería ser la posición de todos los creyentes. Ahora la pregunta es, ¿hay una cruz entre tú y el mundo? ¿Está la cruz entre medio de ti y los placeres y los deseos de este mundo? ¿Hay algo que interfiera en el camino? Pero no hay nada.
y se refiere a un sistema ordenado. Y el que encabeza ese sistema ordenado es Satanás, es el diablo. Sus ángeles y sus demonios caídos son sus emisarios en este mundo. Y los no salvos, los que no quieren a Cristo, los que no han sido redimidos, son sus súbditos. Junto con sus propósitos, actividades, placeres, prácticas y lugares donde Dios no es deseado. Muchos en este sistema mundial es religioso, es refinado y es intelectual, pero las cosas de este mundo gobernadas por el diablo son anti Dios y son anticristo. Pero al estar la cruz entre Pablo y el mundo, él dijo: porque el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Claramente Pablo había crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos por causa de la obra de Cristo. Ahora, con la carne clavada en la cruz, muerto en Cristo, renunciando a su vida para que Cristo viva en él, Pablo también puso al mundo en aquella cruz, considerándolo muerto también para su vida. Pero nosotros consideramos al mundo bien vivo para nosotros, porque también nosotros estamos bien vivos, no nos damos el lugar a crucificarnos juntamente con Cristo. Estamos bien abajo de la cruz, viviendo en las cosas del mundo. El mundo no podía tener ninguna influencia sobre Pablo si Pablo estaba muerto. Y Pablo no podía responder a ninguna influencia de este mundo si el mundo estaba muerto para él. Tráfico. Pablo y el mundo podían estar de acuerdo en una cosa. Pablo y el mundo están de acuerdo en una cosa: en que ninguno de los dos se agrada. Ninguno de los dos se quiere y se desea. ¿Cómo estás, amigo? Tus decisiones diarias te dirían que el mundo está muerto para ti y tú para el mundo. ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, puedes hablar mucho de Cristo. Puedes hablar mucho de Cristo. Pero el mundo se nota si está muerto en ti cuando tú pones en primer lugar a Dios antes que al mundo. Cuando tú pones en primer lugar a Dios antes que el trabajo, pones a Dios antes que la fiesta del mundo, pones primero a Dios antes que los hombres, pones primero a Dios antes que cualquier otra cosa. Eso muestra que tú has crucificado al mundo y el mundo te ha crucificado a ti. Vemos que muchos creyentes genuinos están jugando con el mundo. Tienen un pie en el mundo y tienen un pie en el cristianismo. Sin embargo, creo que Jesús fue más que claro al respecto. Y las cartas que nos ha dejado han sido claras, donde nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, la crucifixión es un modo de vida. Es algo que tú debes vivir y yo debemos vivir diariamente. Es un modo de vida, no solo un camino de muerte. Muero una sola vez. No, cada día muero. Cada día vengo a la cruz de Cristo. Cada día me acerco a Él. Cada día procuro gloriarme en Él. Él es una forma de vida. La crucifixión de Cristo no fue el fin de su obra redentora, fue el principio. Porque Él murió y resucitó de entre los muertos para entonces traer un conjunto de bendiciones y de frutos al pueblo.
Dios es el que nos levanta también a cada uno de nosotros para que vivamos en vida nueva. Es el comienzo, una forma de vida en Cristo. El mundo perderá el control sobre tu vida cuando nosotros tengamos un verdadero control sobre la cruz. Hermano mío, no esperes que el mundo no tenga poder sobre ti. Si tú no conoces los tesoros tan grandes que hay en la cruz de Cristo. Quizás te has cansado de escuchar. Quizás te parece repetitivo y tu mente se desconectó. Pero la gloria de la cruz tiene demasiado tesoro que tú y yo debemos entender para que si nos atrapan los tesoros de la cruz de Cristo, entonces dejen de interesarnos los tesoros del mundo, dejen de cautivarnos. Si te cautiva la cruz, dejará de cautivarte el mundo. Pero necesita suceder eso en nuestras vidas para que entonces podamos decir como Pablo: el mundo me ha crucificado y yo lo crucifico a él. La base de la gloria de Pablo era la cruz de Cristo. ¿Cuál es tu orgullo hoy? ¿En qué te enorgulleces? Los que son de Cristo han crucificado su carne, la están haciendo morir, la están matando, la están dominando en Cristo. ¿Te glorificas en la cruz del Señor? La marca del verdadero creyente, la marca del verdadero creyente está en la cruz. Cuando la cruz de Cristo, la obra de la cruz, se empieza a reproducir en nuestra vida, de adentro hacia afuera. Las marcas del verdadero creyente no son externas, son internas. Es la marca de Cristo en nosotros, manifestándose, proyectándose hacia afuera. Por eso en los versículos 15 y 16 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Entiendes? Dice Pablo. Estoy concluyendo, dice Pablo. ¿Entiendes que la marca externa, la circuncisión, ni la incircuncisión tiene ningún sentido para Dios, sino una nueva creación, una nueva vida? Aunque pocos creyentes, prácticamente, aunque hay algunos chiflados que están entendiendo mal las Escrituras, quieren seguir este tipo de prácticas de circuncisión y demás. Pero aunque nosotros no tenemos ese problema, constantemente luchamos contra otras presiones legalistas. Siempre existe la tentación de volver a una mentalidad de seguir ciertas normas. Esa forma sutil insidiosa de pensar que debo seguir ciertas reglas si es que quiero estar bien ante los ojos del Señor, para que el Señor no me rechace, para que el Señor no me mire con desagrado, para que el Señor me mire bien, para que el Señor se goce conmigo, tengo que estar viviendo y cumpliendo ciertas normas. A esto Pablo le responde: no. Pablo dice: no, la vida espiritual que agrada a Dios es una marca interna y no las obras externas. Ser una nueva criatura en Cristo. Como dijo Pablo en 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, si la cruz de Cristo ha florecido en ti, ha entrado en ti, has creído por fe en la obra de Jesús a tu favor, si hemos sido nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas
nuevas. Eso es lo que a Dios le importa, que tu vida empiece a florecer de adentro hacia afuera, viviendo solamente a través y a la luz de la cruz. Eso es lo que quiere. Vamos por gracia y crezcamos también por gracia, siguiendo la guía del Espíritu de Dios que vive en nosotros. No es que tú eres salvo por gracia y después tú creces a través de tus méritos. No. Todo es por la gracia de Dios. Así que, dice, los que entiendan esto, recibirán bendición de Dios. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Rey de Israel. ¿A qué regla? A todos aquellos que anden conforme a esta regla, dice Pablo. El no vivir bajo las marcas de la carne, sino el vivir bajo las marcas internas de la cruz de Cristo en nosotros. Esas reglas, la palabra regla en griego es canon, de cane, que es igual a caña, una caña de medir. Y se utilizaba para medir cualquier tipo de cosa, examinar cualquier tipo de cosa. Por lo tanto, se refiere a una regla que implica un estándar de conducta que nosotros debemos tener. La regla es una forma de medida para medir nuestra calidad de vida. Y él dice, a todos los que anden conforme a esta regla, a esta medida, a esta vara que estoy poniendo en este momento, el apóstol dice, a ellos paz y misericordia. Ellos tengan la paz y la misericordia de Dios sobre sus vidas. Ellos sean bendecidos por Dios. La gracia de Dios abunde sobre sus vidas. A los que están haciendo realidad este mensaje de vivir bajo la gloria de la cruz. Por lo tanto, Pablo concluye con una de las frases más célebres que se mencionan por diferentes lugares, versículo 17, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo le dice, versículo 14, lejos está de mí el gloriar en mi carne, yo me voy a gloriar en las obras de Cristo en aquella cruz. Dice, porque la circuncisión y la incircuncisión para Dios no sirve. Lo que sirve para Dios es la nueva creación. Así que todos los que andan conforme a esta regla de vivir bajo la gloria de la cruz, sean bendecidos por Dios. Y en cuanto a mí, dice Pablo, dejen de molestar. Se terminó con esto. Ya basta de este legalismo molesto. Porque yo llevo en mi cuerpo la marca del Cristo. Yo vivo para Cristo. Otra versión de este pasaje dice, a partir de ahora, no me molesten con estas cosas, porque llevo en mi cuerpo las cicatrices que muestran que le pertenezco a Él. Otra versión dice, que nadie me moleste, porque tengo heridas internas que muestran que soy de Él. Otra versión dice que nadie cause, y eso manifiesta un mandamiento imperativo, presente, que llama a estos individuos legalistas a dejar de intentar inyectarle la ley. Ya basta. Dejen de intentar meter la ley y mezclarla con las obras del Evangelio. Ya no me molesten. ¿Cómo estás? ¿Hay alguien en tu vida intentando coaccionarte
para que hagas esto o hagas aquello. ¿Tienes a alguien a tu lado? Diciendo que esas son las cosas que tú debes hacer o no hacer para ser espiritual y estar bien delante de Dios. Pablo decía, deja de molestarme. Si tienes personas a tu lado que te están diciendo cómo tú debes, las cosas que tú debes guardar para entonces estar bien, diles, deja de molestarme. No me causes molestia. No me causen problemas. Esa palabra, en griego kopos, también derivado del kopto, y significa golpear el pecho. No me causen problemas, no me causen molestia, no me causen incomodidad o angustia o dificultad. No aflijan más mi alma. En cuanto a mí, dice Pablo, no me olvido de aquellas cosas, sino en las marcas que llevo en mí a través de Jesús. Las marcas que son producto de vivir la vida cristiana. Las marcas que Pablo llevaba en su cuerpo, quizás tú dices, uy sí, Pablo sufrió un montón, y si ven Corintios van a ver que dice en cuanto a latigazos, persecuciones, apedreamientos, las cosas que él pasó, claro, y un montón de marcas. ¿Cuáles son las marcas que tenía Pablo que lo identificaban con Cristo? No son esas marcas físicas a las que Pablo estaba hablando, sino aquellas marcas que lo hacían ser un seguidor de Jesús. En el mundo antiguo, a los esclavos se los marcaba por un amo. El amo los marcaba a ellos para identificarlo, que ese esclavo era que pertenecía. No solamente se marcaba a los esclavos, también se marcaba a los soldados. Los soldados se tatuaban en ocasiones el nombre de su general en forma de lealtad, mostrando que eran leal a ese soldado, a ese general, a ese comandante. A ti te seguimos y te somos fieles. Pero no solamente los esclavos y los soldados, sino que también se marcaban a todo tipo de animales en el campo para mostrar que eran de su pertenencia. Así que, hablando de marcas distintivas, Pablo enfatizó que la señal o la marca que él llevaba era la marca de un esclavo en Cristo, era la marca de un soldado leal a Cristo, y era la marca de un animal que le pertenece solo y únicamente a la propiedad del Señor. Y hoy el Señor sigue marcando la vida de sus hijos con hierros candentes en nuestros corazones. Él sigue marcando nuestra vida. Ahora, que nuestra vida no esté marcada por la cruz de Cristo, no es porque Cristo no esté marcando, es porque nosotros no estamos viniendo a la cruz. Tú no vas a amar a otra persona esforzándote a amar. Tú vas a amar a otra persona viniendo a la cruz de Cristo. Tú no vas a perdonar a una persona esforzándote por perdonar. Tú vas a perdonar viniendo a la cruz de Cristo. Tú no vas a servir a otra persona esforzándote en servir. Tú vas a servir a otra persona viniendo a la cruz de Cristo. Todo lo que producimos, lo producimos a la luz de Cristo. No bajo nuestros esfuerzos. Los esfuerzos serán momentáneos, serán por un tiempo, pero la obra de la cruz es permanente en nosotros. Vamos con orgullo a sus marcas. ¿Estamos dispuestos a soportar las críticas? ¿Las llevas con orgullo, hermano? ¿O no? ¿Soportas las críticas? ¿O no te gusta ser avergonzado y criticado por otros? ¿O la deshonra por causa del Señor? Allí es donde se ven las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando sufrimos por Cristo, cuando padecemos por Él, cuando nos esforzamos en venir solamente a la cruz de Cristo para que Él produzca todas esas cosas que Él quiere en nuestra vida. Ahí se ven
cuando estamos siendo menospreciados por otros hermanos, cuando no somos amados, cuando no somos servidos, cuando no somos vistos por otros hermanos, pero nosotros a la luz de Cristo no dejamos de hacer lo que el Señor nos manda de hacer. Esa es una marca de Cristo en tu vida. Eso es lo que te identifica. Alguien ha dicho, cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a mirar por nuestras medallas. Dios no te va a mirar, uy, sí, el campamento que hiciste, ¿cómo hiciste? ¡Qué capo! Dios no va a mirar y va a decir, vos siempre estuviste ahí limpiando y todas tus obras, tenés un montón de medallitas por las cosas que hiciste, o vos que estuviste dirigiendo, o vos que estuviste enseñando, o vos que estuviste. Dios no va a reconocer o mirar por medallas. Él va a mirar las cicatrices. Por eso el Señor constantemente dice, al que permanezca fiel, al que resista, a ese recompensaré, a ese bendeciré. Me pregunto si hemos recibido alguna cicatriz por el amor a la cruz de Cristo. Muchas de ellas, otra vez, no son cicatrices físicas, son cicatrices en el corazón. Hay cicatrices en tu corazón por la obra de Cristo. Es algo maravilloso, es algo digno, es algo bueno tener cicatrices por Cristo. El testimonio de Pablo también nos recuerda a Pedro en el libro de los Hechos, donde llamaron a los apóstoles y dice que los azotaron y les mandaron y les ordenaron que se callaran y que dejaran de predicar el mensaje del Evangelio sobre toda la ciudad. Y dice que cuando se fueron, ellos huyeron de ahí y siguieron predicando el nombre de Cristo sin problema y diciendo que se regocijaban de haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Fueron humillados, fueron golpeados, fueron avergonzados, pero ellos, gozosos, continuaban haciendo lo que el Señor les había mandado. Así también sucedió con Santiago, sucedió con Pedro, con Judas, con Juan y con todos aquellos creyentes que viven bajo la gloria de la cruz, aquellos creyentes que se acercan diariamente a contemplar su belleza y vivir para Él. Cuando pienso en ellos, cuando pienso en todos estos siervos, en todos estos grandes hombres, y pienso en lo poco que yo he sufrido por Cristo, me da vergüenza. No vergüenza predicar la cruz de Cristo, vergüenza no tener más cicatrices con Cristo. Cuando recuerdo que Pablo dijo que todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución, me pregunto por qué algunos parecen ser tan piadosos, pero no sufren persecución. Me pregunto por qué. ¿Será real esa piedad? Pablo decía, siempre llevo en mi cuerpo la muerte de Cristo, para que la vida de Jesús pudiera manifestarse en mí. Siempre llevo la obra de Cristo en mí, para que Él se manifieste a través de mí. ¿Qué hay de ti y de mí? ¿Hay marcas internas de Cristo? ¿Te glorías solo en la cruz de tu Señor? A modo de conclusión, como dijo A.W. Tozer, debemos hacer algo respecto de la cruz. Debemos hacer algo. Y solo podemos hacer dos cosas respecto de la cruz. La primera, lo que puedes hacer en esta mañana o en esta tarde es huir de ella. Y en segundo lugar,
lo que puedes hacer es morir sobre ella. Solamente dos cosas. O vas a huir o vas a morir. ¿Qué es lo que harás hoy? ¿Seguirás huyendo de la cruz? ¿Seguirás conduciéndote bajo tus necios razonamientos, bajo tu pensamiento? ¿Vas a seguir por tu propio camino? ¿Vas a seguir ignorando la obra de Cristo? ¿Vas a volver por el mismo camino que venías? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿O vas a caer rendido a la cruz de Cristo? ¿Vas a caer allí para que Él te renueve, para que Él te transforme y para que Él te levante? ¿Qué es lo que harás? O huyes o caes rendido frente a Él. Recuerda, no es la ley la que nos hace más espirituales, sino la cruz es la que redefine nuestras vidas. Y por último, hermanos, cuando la cruz es suficiente para nuestra salvación, para nuestra aceptación, vernos aceptados ante los ojos de Dios, para la bendición, para las herencias, para el perdón, para el amor, etc. Entonces, cuando la cruz es suficiente para todo, entonces no hay por qué añadirle el esfuerzo de nuestra carne para tener una mejor posición delante de Dios. Si todo está allí en la cruz, si todo está en la gracia de Dios, recuerda que la circuncisión, las obras de la carne y la cruz son completamente opuestas. Chocan entre sí. No pueden ir juntas. La marca del creyente será siempre, llévate esto, la marca del creyente será siempre la preciosa gloria de la cruz. Esa debe ser la marca del creyente. La preciosa gloria de la cruz reproduciéndose en tu vida. Amado Señor, inclinamos, Señor, aquí nuestros corazones. Padre, te pido perdón, Padre, porque muchas veces caemos en el legalismo absurdo, Señor, de querer agradarte a través de nuestras obras. Pero el legalista debe darse cuenta al acercarse a Cristo, que nunca puede agradarte porque siempre hay tierra en su corazón. Siempre habrá polvo. Nunca llenamos las expectativas y la medida. Cristo es el único que ha llenado la medida. Y Él es el que ha pagado nuestra deuda. Señor, ayúdanos a vivir bajo esta verdad, a no ser engañados en nuestro tiempo como lo eran los hermanos de Galacia por estos legalistas, que los desviaban de la verdad. Ayúdanos, Señor, a saber cuál es el evangelio correcto, el camino correcto, y a transitar de esa manera, gloriándonos no en lo que podemos hacer, sino en lo que Cristo puede hacer a través de nosotros. Te amo, Señor. Quiero que tu cruz se manifieste cada vez más en mí, Señor. Quiero llevar tus marcas en mi vida, Padre. Quiero que tú te engrandezcas en mí. Ayúdame, Señor, y ayuda a tu pueblo. En Cristo Jesús. Con los ojos cerrados y la cabeza recta, tómate el tiempo allí. En tu lugar. Para pedirle al Señor que te ayude. Creyente, pídele al Señor que te ayude a llevar esas cicatrices y marcas en tu vida, las marcas correctas. Quizás estabas buscando marcas equivocadas. La marca correcta, gloríate en la cruz de Cristo, acércate a Él, creyendo
sin esperanza. Amigo,